Muy buenos días a todos, soy Alejandro Núñez, analista de la firma de XTB. Confirmarme que me veis correctamente y estáis viendo la plataforma. Vale, muy buenos días, Javier, Juan, Francisco, Cristian, Dolor, Sergio, Eduardo, Paz. Fenomenal. Pues vamos a comenzar hoy, primer miércoles del mes de octubre, como siempre, de acuerdo, analizamos lo que es el calendario económico, viendo pues principalmente los impactos macroeconómicos que pueden llevarnos, de acuerdo, volatilidades en los mercados, de acuerdo. Importante a lo largo del día de hoy, veis aquí todas las decisiones macro pues más relevantes. Tenemos bastantes, digamos, datos macro, pero pocos, de acuerdo, que tengan un gran impacto en lo que es en los mercados, ¿vale? Me hago referencia principalmente, bueno, ya ha salido el PMI español para el mes del mes pasado, ha sido el producto manufacturero, de acuerdo, fijaos el ratio, el valor publicado 52,5, se esperaba incluso superior al valor anterior y ha sido inferior. Por tanto, es un dato negativo que veremos, de acuerdo, el impacto en el IBEX, pero también el efecto que otros mercados europeos está teniendo sobre el mercado europeo en esta apertura, ¿vale? También tenemos posteriormente el dato a las 10:30 en una hora del PMI, en este caso del Reino Unido. También datos que se esperan, de acuerdo, ligeras, con ligeras modificaciones al valor anterior, pero sin un gran impacto, ¿de acuerdo? Hay que prestar el foco este mes, ¿vale? Lo que es el Reino Unido, principalmente, pues ya saben, Boris Johnson, pues ha tomado, de acuerdo, distintas opiniones y se ha puesto enfrente de Theresa May, en contraprestación de del Brexit, y por tanto, de acuerdo, podemos ver volatilidad en su divisa, en la libra, y por tanto en el FTSE, de acuerdo, en su índice. Y luego por la tarde nos atañe el mercado americano, que empieza a las 2:15 con el informe de empleo del mes pasado. Fijaos el empleo como a priori en Estados Unidos, de acuerdo, en un mercado estacional de verano, sube considerablemente en el mes de septiembre. Y luego, particularmente, como siempre, los stocks de petróleo. Ya sabemos, el petróleo, pues, en esa escalada, en ese rally alcista, ¿de acuerdo? Que llevábamos pues, prácticamente un mes y medio en un canal pues, lateral, con distintas y fuertes correcciones, pero que al fin y al cabo la tendencia de medio y largo plazo sigue siendo alcista, ¿vale? Veremos este impacto. Y ya para finalizar, el presidente Jerome Powell, el presidente de la Fed, ¿de acuerdo? Toma la palabra a las 10 de la noche, en hora nacional, ¿de acuerdo? Estos eventos, estos efectos, ¿cómo se trasladan al mercado nacional? Pues analizábamos, de acuerdo, desde la semana pasada, la zona de soporte convertida ahora en resistencia, los 9.650 puntos, de acuerdo, un nivel claro, un nivel propicio, de acuerdo, para controlar. Hablábamos la semana pasada con este gráfico, en el que teníamos pues prácticamente 2 semanas consecutivas alcistas, y que esos niveles de 9.650 eran unos niveles en los que la subida al menos se iba a frenar por el momento, y que en caso de ruptura nos iríamos a atacar pues niveles de 9.800, 9.900. No ha sido el caso, no ha sido el escenario, que era lo más probable. Vimos ya esa vela doji, esa vela de indecisión, y ya progresivamente vimos las distintas correcciones con, de acuerdo, los movimientos actuales, ¿de acuerdo? Muchos me preguntáis, o me estáis preguntando, esta gran vela roja, ¿a qué se debió? Se debió a la instabilidad de los bancos italianos de la sesión del viernes, ¿vale? Hoy es miércoles, es esta vela, martes, lunes, esta fue la gran vela del viernes, que como veremos en el mercado principalmente italiano, es donde se produjo, de acuerdo, esta gran pues, corrección, estas gran caídas, que afectó obviamente al mercado europeo, ¿vale? Virgilio, me preguntas a qué hora empieza el mercado americano. Tenéis aquí lo que es el calendario, ¿vale? Con sus horas correspondientes aquí en la parte de la izquierda, ¿vale? Estas horas son en horario español, horario europeo. En relación al IBEX 35, que es lo que tenemos en pantallas, delimitábamos lo que es esta zona clara, de acuerdo, de canal lateral, una zona importantísima de largo plazo que, trazando la trazabilidad, nos da un precio 9.238, que podemos actuar, de acuerdo, entre estos dos canales como zona de control, de soporte, de resistencia. Particularmente los datos macro, de acuerdo, no en España, sino a nivel europeo y americano, de acuerdo, no delimitan lo que es a mayores caídas, y por tanto considero que el freno en el IBEX 35 está muy próximo entre los 9.250 y los 9.300, los niveles actuales, ¿vale?
Importante, fijaos hoy en la apertura que ha abierto todo el mercado europeo, repito, todo el mercado europeo con una vela, con un gap. En 15 minutos se ve mejor, aquí lo vemos, ¿de acuerdo? ¿Vale? En el IBEX 35 es posible que lo tape, en los 9.288 puntos, ¿de acuerdo? Pero la estrategia, ¿de acuerdo? Es un canal lateral, vamos a verlo en velas de un día, un canal lateral, ¿de acuerdo? Para suavizar las ligeras caídas, ¿de acuerdo? No digo zona de rebote, porque no se estabiliza el IBEX 35, pero lo importante es ver, ¿de acuerdo? Este nivel, los 9.650, este es el horizonte para un ligero rebote en un futuro, atacar este precio y sería la zona de take profit. Por la parte baja, me lo preguntáis muchos, obviamente en el mínimo anterior, los 9.111, que lo tengo bien delimitado. Yo particularmente entre este rango, los 9.238, 9.111, que veis en la parte de aquí inferior, sería buena zona de entrada de largos, ¿de acuerdo? A pesar de ello, fijaos el banderín que está brindándonos lo que es el IBEX, ¿de acuerdo? El mástil y este banderín, ya sabéis, es un canal bajista, ¿vale? Bajista, pero que se está apoyando, delimitando en la zona clave, ¿de acuerdo? De cuando se produjo la anterior y fuerte subida, hasta atacar los 11.000. Por tanto, el IBEX 35 delimitamos la parte inferior entre estos dos niveles con precio objetivo a primera instancia para unos largos a los 9.650. Si estáis largos, por supuesto, sería zona, ¿de acuerdo?, de soltar la posición para cerrar el beneficio, y en caso de acuerdo de que estéis posicionados bajos, intentaría atacar los 9.111, ¿de acuerdo? ¿Estáis posicionados en el IBEX? Vale, la mayoría estáis en otros índices, pero en el IBEX no. Francisco me comenta que está largo, en torno a los 9.300. Vale, pues prácticamente los niveles actuales un poquito por encima, ¿vale? Fenomenal. Pues pasamos lo que es al índice de acuerdo, principalmente el que hemos visto, lo que es esta corrección, no es nada más y nada menos que el FTSE italiano, el FTSE MIP. Vemos aquí esta ligera y gran corrección, fijaos, del viernes, y justo ya el miércoles de la semana pasada analizábamos en este punto aquí una posición bajista. Fijaos, el take profit en 2-3 días fue realmente bastante amplio porque fue zona de soporte que es convertido ahora en resistencia. Aquí tenemos la resistencia y por tanto, si busca otro intento de ataque de subidas, aquí también nos posicionaríamos en corto. Fijaos el comportamiento del índice italiano, que prácticamente se apoya, de acuerdo, en los mismos niveles. Es un índice que es muy fiel a lo que son los soportes y resistencias de largo plazo. Se comporta francamente bien. Lo vimos para atacar los máximos históricos. Los alcanzó y vimos la corrección. Tras alcanzar estos máximos, vimos, de acuerdo, bastantes volatilidades, pero que siempre rebotaban en los mismos niveles. Aquí, en este punto, vimos ya cómo se deslizó en la parte inferior, ¿vale? Pero tras atacar y hacer un pullback, de nuevo cayó lo que es el mercado italiano, ¿vale? Por tanto, buscaríamos un ataque en los 21.490 puntos para posiciones en corto, ¿vale? También aquí ha habido un gap alcista, fijaos el gran gap que ha habido, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos viendo lo que es un movimiento de impulso volumen comprador en el mercado europeo. Lo hemos visto ya en el IBEX y en el FTSE. Vamos a pasar ahora al DAX, que muchos de vosotros estáis posicionados en él. ¿Se ha producido gap en el DAX? No. En el DAX no ha habido un gap, ¿de acuerdo? No ha habido un gap, como estamos viendo. Lo que es importante en el... Voy a quitar ya Fibonacci. Lo que es importante ya en el DAX, ¿de acuerdo? Es el movimiento, ¿de acuerdo? Este es el movimiento de la apertura, ¿vale? Y vemos ya la gran sombra que está viendo la parte inferior. En torno a los 12.123 puntos, 12.150, ya se ha estabilizado lo que es la corrección y podríamos ver de nuevo un pequeño impulso alcista, ¿vale? En estos niveles, que es la zona de soporte de medio plazo, podríamos ver un apoyo hasta estos niveles de la línea roja, línea discontinua roja, y de nuevo aquí un nuevo impulso, ¿vale? Fijaos lo que llevo marcando desde hace bastantes meses.
tenemos un gap pendiente de cubrir, ¿vale? Un gap que en velas de 1 hora, aquí lo tenemos, aquí está el gap, ¿de acuerdo? Tiene lo que es, intentó atacarlo, pero no lo consiguió en este punto y por tanto podríamos ver a largo plazo un intento de ataque hasta tapar y cubrir este gap, ¿vale? Yo estoy pendiente de cubrirlo cuando rompa resistencias, ¿de acuerdo? Bastantes claras, como es en este caso esta resistencia, ¿de acuerdo? Exactamente esta en concreto. Aquí ya abriría posiciones alcistas para intentar tapar este gap, ¿vale? Mientras tanto, observo lo que es el mercado, observo zonas de soportes, datos macroeconómicos y veo lo que es el impacto, de acuerdo, entre los distintos mercados. La guerra comercial entre Estados Unidos y China parece que se ha apaciguado de momento, tras nuevos impulsos, nuevos estímulos de Donald Trump para imponer nuevos aranceles. A pesar de ello, de acuerdo, el mercado chino, obviamente como considero primera potencia económica ya mundial, particularmente considero que ya la ha superado a Estados Unidos, de acuerdo, tiene lo que es otros mercados, otros frentes y ahora no tiene el foco, lo que es en esta guerra comercial, ¿vale? Por tanto, el DAX principalmente un mercado con mucha correlación con China, ¿de acuerdo? Vemos, de acuerdo, cómo apenas le está afectando lo que es esa guerra comercial, ¿vale? Pues analizado estos índices, pasamos al CAC parisino. Fijaos el movimiento que vimos en Francia, con zonas, de acuerdo, de resistencias bastante claras, bastante delimitadas en este punto, en los 5.540 puntos, y lo que hemos visto es un movimiento correctivo, un movimiento de corrección. Es decir, si medimos desde el anterior punto a la subida, ¿de acuerdo? Con Fibonacci vemos de acuerdo en qué puntos podemos observar ligeros puntos de apoyo, ¿vale? Particularmente el 38,2 lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Esto sería un buen timing de entrada para largos, ¿vale? Los 5.420 puntos, ¿vale? Se ve un poco suave, pero se ve claramente, ¿vale? En estos niveles sería propicio lo que es una posición alcista tras una corrección del 38,2, ¿de acuerdo? Un tercio de la anterior subida y, por tanto, nuevas subidas, nuevos impulsos, ¿vale? Fijaos que en el mercado francés, ¿de acuerdo? Está muy alejado de la parte baja, de la parte del soporte. En cambio, lo que es el DAX y sobre todo el IBEX 35 ya está más cercano, ¿vale? Aquí nos está indicando fortaleza del mercado francés, ¿vale? Y lo mismo sucede con el Eurostoxx 50, que es el que tenemos ahora mismo en pantallas. Vimos lo que es la anterior subida y con esta gran subida vemos una pequeña corrección, ¿de acuerdo? Sin ningún síntoma, ¿de acuerdo? Ni de fortaleza, ni de rebote, ni por tanto de caída. Simplemente, ¿de acuerdo? Movimiento lateral, ¿vale? Fijaos en los zigzag, en el movimiento de sierra, ¿de acuerdo? Que pues ya nos está dejando lo que es el Eurostoxx, ¿de acuerdo? Está teniendo bastantes movimientos de sierra, ¿de acuerdo? Y esto nos está indicando que puede ser, ¿de acuerdo?, que venga una lateralidad en el mercado, ¿de acuerdo? Trazando todos los vértices, no tenemos nada más y nada menos que lo que es un banderín, de nuevo, ¿vale? Aquí lo tenemos con los zigzag, ¿de acuerdo? Correspondientes, estamos viendo cómo estamos en la parte intermedia y en este movimiento del Eurostoxx estamos viendo cómo el mercado europeo a día de hoy, ¿de acuerdo? A septiembre de 2018 está prácticamente, digamos, parado, ¿vale? Es decir, ¿dónde está el foco? ¿Dónde están las inversiones? Pues en el mercado que nos queda, cómo no, en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Que es lo que vamos a analizar ahora. Vamos a dejar el gráfico limpio. Y vamos a pasar al gigante del Standard & Poor's, ¿de acuerdo? El impulso con ruptura de máximos históricos, pues como estamos observando es bastante clara, rompe máximos históricos relevantes el mes pasado, a finales de agosto, primeros de septiembre. Tenemos una pequeña corrección, apoyo en el anterior máximo, vuelve a romper máximos, apoyo y de nuevo nuevo impulso. Es decir, los movimientos, los canales, ¿de acuerdo? Fijaos esta anchura de canal, ¿de acuerdo? Nos da un precio teórico y un precio objetivo hacia los 2.962 puntos. ¿Qué quiero decir? Delimitar. Pues que el movimiento en este caso, el mercado americano está siendo
¿de acuerdo? Está siguiendo unas pautas, es decir, se está moviendo por tramos, por lateralidades con impulsos de subida y ruptura de máximos. El nuevo precio objetivo de los 2.962 puntos, ¿de acuerdo? Nos está anticipando que el mercado de renta variable está entrando capital en Estados Unidos, ¿de acuerdo? En velas de una hora, en velas de corto plazo, prácticamente no vemos ninguna oportunidad, ninguna decisión, pero sí a medio y largo plazo hay que estar, repito, hay que estar, y llevo meses diciéndolo, en Estados Unidos. Fijaos la media móvil de largo plazo, que la tengo aquí una ponderada 200 sesiones, que es la media de naranja, es una media alcista y que se apoya perfectamente en el soporte anterior. Por tanto, la zona de soporte que tenemos ahora es donde nos encontramos con la media, los 2.806 puntos, que en el pasado fueron una resistencia, ¿vale? Otra zona de stop loss que tendríamos, por supuesto, la gran zona de resistencia que fue el hito histórico, ¿de acuerdo? Que vimos a primeros de año y que vimos la corrección de febrero. Es decir, todo este tramo desde febrero, esto que veis en el cuadrado, es desde febrero de 2018 hasta agosto-septiembre de 2018, ¿de acuerdo? Son 6 meses que han logrado y le ha costado consolidar, pero de nuevo tenemos un nuevo tramo alcista, ¿de acuerdo? Por tanto, ante este escenario, delimitamos, vemos, ¿de acuerdo?, zonas de resistencias, zonas que son convertidas ahora en zonas de soporte y por tanto stop loss, y sin lugar a dudas en este tramo, en este nivel de precio, hay que entrar largo, repito, hay que entrar largo si no se está ya. Es para tener una posición a corto, a medio e incluso a largo plazo, posición alcista, alcista. Muchos me decís, ¿cuándo se va a dar la vuelta? Estoy cansado de escuchar esa frase. ¿Por qué? Porque no lo sabemos, no depende de nosotros, no depende ni de vosotros como inversores minoristas, como nosotros, digamos, de mediana institución, ni tampoco de los grandes, depende de los tiburones, de acuerdos americanos. Pero lo que hay que aprovechar es esa tendencia, este impulso. Nunca vamos a tener, y esto sí que me auguro a decir, no vamos a tener un nuevo impulso alcista como el que estamos viendo en pantallas. Llevamos desde el año, pues prácticamente, desde el año 2007 con este impulso alcista, desde Lehman Brothers, ¿de acuerdo? Por tanto, sigamos, subámonos al tren, dejémonos llevar y, por tanto, cuando haya una corrección de esta índole, obviamente aquí sí hay que salir, ¿vale? Aquí hay que salir. Pero mientras tanto, sigamos en ello, ¿vale? ¿Alguna duda del SP500, por favor? Sí, sí, muchos me estáis diciendo el análisis del DAX. Por supuesto, el DAX hoy está cerrado, ¿de acuerdo? Hablo de lo que es de cara a lo que es a la semana y, por supuesto, de cara a lo que es al mes. Es decir, unas estrategias más a medio plazo. Como estáis observando, tanto en mercado europeo, sobre todo en Estados Unidos, al haber carencia de datos macroeconómicos, nos vamos a un time frame superior, ¿vale? Pues vamos a analizar otro de los grandes índices americanos, ¿vale? Que es, como no, el Nasdaq. Fijaos el movimiento, prácticamente nos encontramos casi en máximos de nuevo históricos. Prácticamente vimos al inicio de la semana cómo los atacó, cómo los superó, pero vemos ligeras correcciones. El escenario es prácticamente el mismo, ¿vale? Me da lo mismo SP500, Dow Industrial, que pasaremos ahora, Russell 2000 o incluso el Nasdaq 100. Particularmente me iría al gigante, o Russell 2000 o el SP500, ¿de acuerdo? Vemos el Nasdaq 100 cómo tiene un anticipo de lo que es el mercado americano, ¿vale? Que es el que tenemos en pantallas, ¿de acuerdo? Obviamente por gigantes como Facebook, Amazon, Google, ¿de acuerdo? Incluso otras compañías. En ese sentido, el sector industrial vemos, ¿de acuerdo?, cómo también se encuentra en máximos históricos. Estamos viendo cómo el proteccionismo arancelario de Donald Trump tiene un efecto positivo, o mejor dicho, tiene un efecto de confianza en los inversores americanos, ¿de acuerdo? Por tanto, es donde hay que estar, donde hay que tener el foco, y aquí sí que es una estrategia bastante clara para entrar. Considero que es la estrategia del día en el Dow Jones Industrial, 26.660 puntos, estrategia de largos, comprar en este punto, ¿de acuerdo? Es la resistencia al máximo histórico, lo perforó ayer,
¿de acuerdo? Bueno, prácticamente antes de ayer, esta semana, y de nuevo aquí sí que tenemos una gran oportunidad, ¿vale? Y el que me faltaba por analizar, fijaos el Russell 2000, fijaos el movimiento de acuerdo con la corrección, ¿vale? Que particularmente aquí no estaría posicionado, pero sí lo estaría esperando en este punto, ¿vale? Yo tengo ya aquí un buy limit, una orden pendiente de compra en los 1.617 puntos, ¿de acuerdo? En este índice americano. La estrategia, fijaos la línea discontinua azul, la tengo bien delimitada, trazada en los mínimos anteriores y buscaría, ¿de acuerdo? Lo que es este nivel de apoyo, ¿vale? Lo esperaría ahí. ¿Vale? Yo, como os comento, ya tengo el my limit aquí puesto, ¿de acuerdo? ¿Alguna cuestión del mercado americano a nivel global? Vale, me preguntáis, Alejandro, ¿cómo consideras el mercado de el Dow Jones Industrial? Sí, sí, Seyed, sí. Vale, en este sentido lo que te comento, ha roto los máximos históricos, ¿de acuerdo? No tenemos ningún freno por la parte superior, ningún precio objetivo. Por tanto, de acuerdo, me delimitaría a lo que es como he comentado la estrategia, a esperar una corrección a estos niveles y poner un buy limit en los 26.660 puntos. ¿Que estás posicionado largo? Pues sí, por supuesto, de acuerdo, pondría un stop loss en este mínimo y dejaría lo que es correr la posición. ¿Alguna pregunta más? ¿Mercado americano? Vale, perfecto. Pues pasamos a ver la relación que hemos analizado de la renta variable. Pasemos ahora a la renta fija europea. Siempre todos los miércoles os enseño este gráfico porque considero que es muy importante desde el punto de vista didáctico. Es la renta fija, el Bund a 10 años, ¿de acuerdo? La renta fija alemana, el banderín que está formando, ataca máximos, apoyo, distintos niveles y por tanto, de acuerdo, importante seguir para ver el movimiento que está entrando. Vemos cómo se cae la renta fija porque está subiendo el mercado americano. Este es el gráfico del T-Note, 10 años renta fija americana, que nos encontramos en mínimos en ese sentido, de acuerdo, porque el precio está cayendo, porque la rentabilidad está subiendo. Es un sentido inverso. Es decir, si en renta fija sube la TIR, ¿de acuerdo? Que es la tasa interna de retorno, por tanto, es la rentabilidad, repito, no el cupón, sino es la rentabilidad que se obtiene. Si suben los tipos de interés, el precio baja, ¿de acuerdo? Por tanto, el gráfico es lo que estamos viendo. Estamos viendo lo que es, ¿de acuerdo? Desde que Janet Yellen, antigua presidente de la Fed, anunciaba 3 subidas de tipo de interés en un año. El año pasado no consiguió 3. Este año, con el relevo con Jerome Powell, llevamos ya 2, que subió la semana pasada. Y por tanto, estamos observando cómo el T-Note, la renta fija, cae. La estrategia, aquí lo veis. Si rompe los 118,37, nos iríamos con 2 impulsos a buscar el 117,53 y por tanto un poco más arriesgado los 114. Hay un rango bastante atractivo de ratio beneficio-riesgo, sería un ratio, de acuerdo, en este primer impulso, en este primero, de acuerdo, un ratio de 3 a 1 y en este sería de 7 a 1, ¿vale? Recordar, de acuerdo, que no hay swap diario, ¿vale? Por tanto, no tenemos que tener eso en cuenta para posicionarnos, es decir, dejemos que la posición corra, ¿de acuerdo? Obviamente delimitando bien con stop loss. Aquí sí que sería una estrategia bastante propicia, ¿vale? Y vamos a pasar, de acuerdo, ya al Forex. Euro dólar, fijaos cómo el dólar se ha apreciado en las últimas semanas, ¿de acuerdo? Desde esta semana y finales de la semana pasada teníamos este canal lateral, lo más probable era que cayera, así se ha producido y teníamos bien delimitado lo que es esta zona de techo, ¿de acuerdo? Por tanto, funciona la zona de resistencia bastante atractiva para las posiciones y en ese sentido fijaos como en el anterior, velas de 1 hora, de 4 horas se ve muy bien, en esta zona de nivel que es la zona de gran soporte, repito, la zona de gran soporte de corto, de medio y de largo plazo es donde
se ha producido lo que es el rebote, ¿de acuerdo? No quiere decir que haya un rebote y que intentaremos buscar de nuevo los 1.17, pero lo que nos delimita, fijaos, aquí lo vemos claro con el MACD, la parte baja, el cruce de medias, ¿de acuerdo? Y aquí ya está el cruce al alza, ¿vale? En ese sentido, ¿de acuerdo? Vemos lo que es volatilidad. Fijaos las distorsiones que está habiendo. En el histograma vemos esta gran parte, esta sombra, esta fuerza, ¿de acuerdo? Estamos viendo cómo se está ensanchando lo que es estos niveles. Por tanto, observamos, ¿de acuerdo? Lo que es entrada de capital con compras de euro, pero a nivel especulativo. Es decir, suben para, considero, de nuevo, bajar, ¿de acuerdo? El euro dólar y, por tanto, comprar dólar en lugar de euro. A medio y largo plazo, en los 1.13 particularmente es el precio objetivo, ¿de acuerdo? No se puede establecer lo que es una fecha, un calendario, porque en el eurodólar, como vosotros sabéis, ¿de acuerdo? Hay muchos datos macro que afectan no solo a Estados Unidos, también sino a Europa, por tanto los frentes, ¿vale? Para una estrategia son mayores, ¿vale? La volatilidad es mayor. Pero obviamente, de acuerdo, el escenario para este final del último trimestre es que el eurodólar esté en torno a los 1.14, 1.15, 1.16, niveles actuales, ¿de acuerdo? Pero lo podríamos ver para atacar con pequeñas correcciones 1.13, como hemos visto los 1.17. Por tanto, una zona para, en este caso, si ataca los 1.17, es intentar buscar, ¿de acuerdo? De nuevo, esta doble estrategia. ¿Cuál? Corrección hasta los niveles de 1.15 y a más a largo plazo, más especulativa, de acuerdo, obviamente con algo más de riesgo, los 1.13. ¿Vale? Vemos cómo el dólar se ha apreciado frente al euro, qué comportamiento está teniendo frente a la libra. Lo tenemos en pantalla, exactamente el mismo, mínimos decrecientes. Fijaos, aquí ya lo delimitábamos, que estaba intentando atacar este mínimo, ¿de acuerdo? Pero que no lo ha perforado, por tanto era una estrategia, como estáis viendo con el gráfico, de posición bajista para atacar los 1.26. Aquí tenemos el cable, posición, repito, bajista para atacar la zona de soporte. Y en este punto ya de soporte, yo aquí sí que ya soltaría lo que es la posición. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo la libra, Theresa May, está intentando fortalecer lo que es el mercado anglosajón y particularmente Donald Trump también tira, de acuerdo, del comercio y por tanto de la economía americana, y vemos lo que es ya esa ligera apreciación de la libra, de acuerdo, este efecto a medio plazo. Por tanto, nos encontramos de acuerdo, si estáis posicionados en la parte alta de este canal, de esta zona de caída, dejar correr la posición y repito, cuando se produzca de acuerdo algún acuerdo con la Unión Europea del Brexit, ahí la libra subirá considerablemente y ahí, por supuesto, de acuerdo, será momento de cerrar la posición. Mientras tanto, mínimos decrecientes, teoría de Dow, de acuerdo, aprovecharla para buscar la zona pivote, 1.26.5, ¿vale? Y otro de los efectos importantes, bueno, has analizado el cable, que es el que tenemos en pantalla, es el euro dólar, pues veremos el cruce entre ambos, es decir, el euro frente a la libra, ¿vale? La semana pasada, el miércoles, analizábamos, ¿de acuerdo?, este ataque, ¿de acuerdo?, a la zona de pivote, ¿de acuerdo? Lo mismo, el mismo escenario, la libra se deprecia, la libra cae frente al euro, frente al dólar, que hemos visto, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí sería el mismo escenario, ¿de acuerdo? Vimos una gran apreciación, pero una apreciación, digamos, de especulativa. ¿Para qué? Para volverlo a dejarlo a caer. Lo mismo está sucediendo, estas dos, tres, cuatro velas consecutivas verdes, veremos como en estos niveles, ¿de acuerdo? Veremos otras ligeras correcciones, ¿vale? Precio objetivo, bajista a los 0,883, ¿de acuerdo? Debilidad, repito, de la libra. Y distintos pares de divisas, el euro frente a otras, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, el yen japonés, que es el que tenemos en pantallas. Aquí sí que no me aventuraría a decir ningún análisis porque el mercado nipón, ¿de acuerdo? Como estáis viendo, está rebotando considerablemente en el corto plazo y en el largo plazo el euro está teniendo una fortaleza. El euro, nuestra moneda, nuestra divisa, estamos viendo que no hay ningún dato favorable para que se aprecie. No hay inflación, no hay subida de tipos, ¿de acuerdo? No hay ningún dato macro por parte del Banco Central Europeo que estimule lo que es el mercado europeo. Por tanto, basémonos más en las debilidades de los pares de divisas que las fortalezas, de acuerdo, que puedan hacer subidas y bajadas, ¿vale? La única moneda divisa que tiene fortaleza es el mercado americano con la subida de tipos de interés, ¿vale? ¿Algún análisis, algún valor que queráis que analice con vosotros en el mercado del Forex? Vale, me pregunta Sergio. En el cable, el stop loss, Alejandro, ¿dónde estaría?
El stop loss para posiciones obviamente bajistas, el stop loss debe de estar delimitado en la zona azul, en la zona discontinua, ¿vale, Sergio? Es la zona de resistencia, es la zona de soporte, ¿vale? Que por supuesto, de acuerdo, coincide con el stop loss, porque el mercado, como estáis viendo con las flechas, es una posición bajista, ¿vale? Vale. Ahora pasamos a las materias primas. La pregunta era referencia solamente del Forex. Vale. Nuestro compañero Anselmo dice que está comprado ahora mismo en el retroceso del euro dólar. Y Alejandro, ¿hasta dónde podría llegar lo que es este retroceso, esta corrección? Vale, Anselmo, lo que es importante en el eurodólar, lo que tenemos en pantallas, es esta gran zona de soporte, esta gran zona de canal, ¿vale? Por tanto, en estos niveles, fíjate, Anselmo, que es una zona de rebote, ¿vale? Es una, en velas de un día se ve bastante claro, aquí lo tenéis, como los 1.15, que es los precios actuales, ¿de acuerdo? Rebotó el valor, aquí rebote, 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 hasta que aquí en este nivel es cuando perfora la baja. Hace un pullback, se apoya considerablemente y de nuevo está en estos niveles de apoyo, ¿vale, Anselmo? Te quiero decir, ¿de acuerdo? Que ahora mismo, ¿hasta dónde podría llegar? Si me lo preguntaras en esta zona, te diría hasta la 1.15. Particularmente, si estás posicionado en corto, ¿de acuerdo? Vigila bien la posición porque podríamos ver un ataque alcista, pero repito que considero que el escenario es de nuevo bajista, incluso que perfore, como en esta vez, los 1.15 para intentar buscar a medio y largo plazo, repito, a medio y largo plazo los 1.13. Nada, gracias a usted. Pues pasemos al mercado de materias primas. A mi gran fiel, el petróleo. Ya sabéis que estoy posicionado en el alcista desde el año pasado. Mercado, quiero analizar el Brent primero, que es el que tenemos en pantallas. Perforó la semana pasada una gran zona de resistencia, los $80 por precio de barril, ¿de acuerdo? Considero, este es mi análisis, ¿de acuerdo? Análisis propio, ¿vale? Aramco. Aramco es la mayor empresa productora árabe de petróleo del mundo. Si saliera a bolsa, tendría una mayor capitalización bursátil que ahora mismo que Apple. Tendría incluso muchísimo, de acuerdo, de mercado de lo que considero la financiación que quiere obtener Aramco es que suba el petróleo, y fijaos dónde lo estoy esperando yo ya, estoy en zona ya de casi beneficio, yo en los 88.33 suelto posición. Suelto posición. ¿Cuándo? Cuando se cruce. Y estoy seguro, ¿de acuerdo? Tras este nuevo impulso y ruptura de los 80 que llegará hasta estos niveles, ¿vale? De hecho, fijaos en este canal lateral, por anchura del canal tendríamos incluso un precio ligeramente por encima. Aún así, prefiero ser prudente y en los $88 soltar posición. Lo que os decía, si Aramco quiere o está intentando, que lo está consiguiendo, subir lo que es el precio del petróleo, considerará un timing óptimo de una IPO, de una salida a bolsa, cuando el petróleo esté caro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque obtendrá mayor financiación del mercado y su empresa, su market cap será superior. ¿Vale? Es decir, el escenario que justo también es favorable con miembros de la OPEP, como Irán, ¿de acuerdo? Qatar, etcétera, también Rusia, que está fuera de la OPEP, están controlando lo que es la producción para apreciar, subir lo que es el precio del petróleo. Aún así, con esta compañía, el escenario macroeconómico es favorable para, repito, ver lo que es impulsos alcistas, ¿vale? Hay que dejarse llevar en el petróleo. Fijaos la revalorización que estamos obteniendo, ¿vale? 88,3 precio objetivo en el Brent. En el mercado, en el West Texas, el petróleo americano, pues el escenario es exactamente lo mismo. Obviamente los precios objetivos son distintos, pero fijaos de acuerdo que estamos atacando lo que es la zona de resistencia anterior, considerablemente podremos ver una pequeña corrección, pero a medio plazo perforará al alza los 75,33. ¿Hasta qué niveles? Pues tenemos dos precios objetivos. El primer precio objetivo, voy a ponerlo en velas de un día, que lo veáis mejor. El precio objetivo, que ya habéis visto que es el anterior mínimo, ¿de acuerdo?
en 77,79, pero la onda 5 de helio yo la estoy esperando en los 80 y prácticamente 86, que es este anterior mínimo, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos estrategia alcista a medio y largo plazo, hay que aprovecharla y sobre todo también aquellos que estéis posicionados en renta variable europea, también nos puede servir para diversificar en un producto, ¿de acuerdo?, que nos puede dar lo que es una gran rentabilidad, ¿de acuerdo? Particularmente a mí en mi posición personal, individual, es la rentabilidad, digamos, del año, claramente, ¿vale? ¿Alguna duda con respecto al petróleo? Si estáis posicionados largos, dejar correr posición. Si estáis posicionados cortos, me parece muy arriesgado, sin lugar a dudas, pero es verdad que en el West Texas ahora podríamos ver una pequeña corrección. ¿Alguna duda del petróleo? Perfecto. En relación al oro, ¿de acuerdo? Contracción del mercado, ¿de acuerdo? Apreciación de la renta variable, oro como activo refugio, está en lo que es en un lateralización, canal lateral entre en los 1180 y 1200. En ese sentido, ¿de acuerdo? Fijaos la media móvil es bajista, particularmente me parece algo arriesgado, pero la posición en la que estáis viendo, es decir, una posición de caídas para buscar la parte baja, ¿de acuerdo? Los 1124 puntos, ¿vale? Lo mismo sucede con otro activo, ¿cuál? La plata. Estamos viendo máximos mínimos decrecientes, rompió el triángulo simétrico y por tanto como precio objetivo nos daría los 10,34, ¿de acuerdo? Por tanto, activo refugio en este sentido, 6 que sería de acuerdo atractivo y propicio posiciones bajistas, ¿vale? Os quiero analizar, de acuerdo, una de las materias primas, en las cuales, pues bueno, particularmente me encanta lo que es el café, ¿vale? Obviamente los productores, sobre todo en Centroamérica y Sudamérica, en el concreto, de acuerdo, en Colombia, están llegando a nuevos acuerdos y fijaos el movimiento del café los últimos días, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Fijaos en velas semanales la gran zona de soporte que tenemos, ¿de acuerdo? Esta gran zona de soporte nos delimita lo que es la posición y aquí estamos viendo una fortaleza tremenda de lo que es el café en el corto plazo. Esto es un vela semanal. En velas diarias, fijaos el volumen de ayer. Perforó la media de 50 sesiones, ¿de acuerdo? Y la media de largo plazo, que ya sabéis que yo trabajo la de 200, ¿de acuerdo? Está actuando como zona de resistencia. Por tanto, si tenemos aquí una zona de timing para una posición largos, ¿de acuerdo? En búsqueda de ¿qué? De la media móvil, ¿vale? Repito, ojo importante al café, al movimiento que está haciendo, ¿de acuerdo? ¿Alguna cuestión, alguna duda respecto a lo que es el oro? Vale, me pregunta Josep en relación a la plata. Alejandro, estoy corto de la plata en 14,25 con pérdidas. Como veo que últimamente está subiendo cada semana, ¿ves aconsejable entrar en largo para mitigar esa pérdida? Ya que parece que a corto la tendencia ha cambiado alcista. ¿Cómo lo ves? No considero lo que es esa estrategia muy propicia. Me refiero, si tú estás posicionado en corto en 14,25, que es la zona azul, ¿de acuerdo? Efectivamente hemos visto lo que es una ligera corrección alcista, perdón, un rebote alcista. Importante, Josep, que no supere los 14,97. Yo dejaría la posición, ¿de acuerdo? Incluso en este punto abriría otra posición corta, porque considero que en este punto puede corregir y ahí ya tú entrarías, ¿vale? Mitigando lo que es esa ligera pérdida para ya convertirlo primero con esta estrategia en beneficios, compensas con esta entrada y si el precio de la plata consigue alcanzar esta zona de 14,25 que es tu precio de entrada, ahí ya entrarías en zona de beneficios con esta gran entrada, ¿de acuerdo? Con esta segunda posición. En este punto dejarías correr la posición y en caso de que perfore este mínimo, coges el stop loss y lo fijas en 13,95. Esa sería mi estrategia a seguir.
¿Alguna pregunta más? Perfecto. Pues desearos a todos muy buena semana. Nos vemos el miércoles de la semana que viene, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengáis podéis contactar conmigo directamente, ¿vale? Y como todos los miércoles es un verdadero placer. Un saludo.